Vamos a continuar con nuestro tutorial en el que vamos a terminar de realizar el siguiente cálculo, que es el valor del consumo. Continuando con nuestro tutorial anterior, nosotros ya habíamos hecho la consulta para calcular lo que es la lectura actual menos la lectura anterior del consumo. A la hora de cerrarlo, nos va a pedir si queremos guardar la consulta, le decimos que sí y le colocamos el nombre. Para este caso, le vamos a colocar consumo y aceptamos. Vemos como aquí aparece el consumo. Esto es muy útil al grabarlo, porque si nosotros entramos a pagos y borramos la información, podemos volver a calcular, no importa si la información cambia de las lecturas. Al actualizar nuestro campo, lo que va a hacer es volver a realizar el cálculo. Ahí lo estamos actualizando, entramos, le pedimos que sí y vamos a pagos y nuevamente se hace el cálculo. Bueno, ahora vamos a crear una consulta siguiendo con la actualización para que se cree el valor del consumo. Este valor del consumo me dice que debe ser el valor del kilovatio, pero teniendo en cuenta el estrato. Es decir, que si el estrato es 1, me multiplica el consumo por 100, si es 2, que me multiplique por 200, y así sucesivamente hasta el valor del estrato 6, que es 600. Los estratos de anteriormente ya los tenemos aquí en estrato, en la tabla de usuarios, ya los tenemos correctamente escritos. Y ahora vamos a hacer el cálculo del valor del consumo. Bueno, este es un poquito más complicado, por lo que nos está pidiendo a nosotros que tengamos en cuenta el estrato, pero se lo desarrolla de igual manera. Vamos a ir a crear, vamos a diseño de consulta, jalamos las tablas, las agregamos, cerramos, y ahora nos dice lo siguiente. Nos dice que el valor del consumo, lo colocamos, debe tener en cuenta un estrato. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Ya tenemos el estrato y lo vamos a dar en actualización. La actualización aquí me va a permitir a mí entrar para colocar la información de la que yo voy a trabajar. En este caso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a trabajar con el generador de expresión para que podamos ver cómo se realiza esto. Vamos a abrir un poquito acá, vamos a dar clic derecho y le decimos generar. Al darle generar nos aparece el asistente. Si queremos lo podemos agrandar acá para que podamos ver bien la información. Luego me dice que vamos a desplegar la fx, es una función, y vamos a colocarnos en las funciones de incorporadas. Entonces vamos a la función fx, abrimos y nos colocamos con un clic en funciones incorporadas. Estas funciones incorporadas van a activar lo que son las categorías de expresión y los valores de expresión. En las categorías de expresión tenemos que buscar nosotros un flujo de diagrama o flujo de programas, perdón, para poder utilizar unos valores de expresión para realizar el cálculo. En este caso es muy parecido a lo que fuera Excel, que me dice si el estrato es 1, multiplique por 100, si el estrato es 2 por 200, de lo contrario coloque 0. Aquí podemos ver nosotros el conmutador que me da la expresión 1 por el valor y los otros valores entre llaves. Vamos a ver cómo es esto. Vamos a utilizar como valor de expresión la función cin. Damos doble clic y ella automáticamente se ubica en el ejemplo que tenemos acá en esta parte de arriba. Aquí tenemos que colocar nosotros a continuación la expresión que vamos a utilizar para el cálculo. En este caso me dice que es el estrato. Entonces lo que hago es seleccionar expresión, voy a abrir la base de datos, busco la tabla y voy a ver dónde está estrato. Podemos ver que en pagos no se encuentra, que está en usuario. Ahora me coloco en la categoría de expresión y le doy doble clic a estrato. Como pueden ver, aquí me dice el nombre de la tabla seguido de un signo de admiración y el campo que voy a utilizar para calcular. Bueno, en esta parte ahora lo que tengo que hacer es colocar un signo para igualar el estrato a 1. Entonces eso lo puedo hacer yo bajando acá en las expresiones y buscando los operadores. Al colocarme en operador voy a ver un tipo de operador, si es aritmético, comparación, lógico o de cadena. Podemos ver que en todas las expresiones aquí aparece el igual, pero de lo contrario le diríamos que es un comparación, porque le estamos diciendo que el estrato sea igual a 1, vamos a compararlo. Al darle en comparación vamos a valores de expresión y damos doble clic sobre el signo igual. Al darle igual aparece una expresión más pequeña, que es donde yo voy a colocar a qué voy a igualar el estrato, en este caso a 1. Como 1 en nuestra tabla es un campo texto, lo que tengo que hacer es colocar el 1, pero entre signo de comillas.
en ese momento ya tengo las comillas y tengo la expresión de ese cálculo. Dice que el estrato es igual a 1. Me dice que si el estrato es igual a 1, que multiplique el consumo por 100. Me coloco en la parte verdadera y voy a darle ahora en las tablas, vamos a buscar las tablas, donde está el consumo. Está en pagos, entonces doble clic a consumo. Miren que me coloca en la tabla el nombre y el campo. Dice que consumo lo multiplique, entonces puedo ir también acá a los operadores. En los operadores voy a aritméticos y selecciono el por, el asterisco, y la expresión le coloco 100. De lo contrario, es una expresión falso. ¿Qué quiere decir esto? Que si el estrato es igual a 1, multiplica el consumo por 100. Vamos a ver si se realiza la actualización. Aceptamos. Aquí vemos que está la expresión. ¿Sí? Está correcta porque cuando me he movido hacia arriba o hacia abajo, él me dice, no me muestra ningún campo de error. Ahora lo que hago es ver la expresión. Bueno, como en la actualización anterior, aparentemente parece que no sucede nada. Vamos a volver a cerrar y le damos ejecutar. Al ejecutar me dice que se van a actualizar un determinado número de filas, le digo que sí. Ahora voy a ver pagos, que es la tabla que voy a actualizar. Perfectamente podemos ver que el pago se ha actualizado en los estratos 1, solamente 1, porque son el primer número, el estrato 1. Los demás no se han calculado porque eso es lo que tenemos que ver ahora, que si el estrato es 2, se calcule por 200 el consumo, o si el estrato es 3 o 4, 5, 6, lo multiplique por cada uno de sus valores. No se pierdan el próximo tutorial donde vamos a continuar haciendo esta operación. Muchas gracias.